Asishamushka mashikuna. Yaku kawsay yukanchik aspa kunuqnina sumaq wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Asishamushka mashikuna. Asishamushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles en este día de hoy, lluvioso y frío día. Muy buenos días, Marcem. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y pues muy contentos, ¿no? Siempre de poder acompañarles en las mañanas, en las tardes, en las noches. Y sabemos que además con esta buena compañía en todas sus actividades que realizan, ¿no? En las comunidades, en las ciudades, en las distintas formas que cada uno va organizándose, ¿no? Para poder salir adelante con la familia a nivel personal y también en comunidad. Uh-huh. Y el día de hoy, basura cero. ¿Cómo es que se trabaja el tema de los residuos, de la basura? Y justamente, ¿no? Preguntarnos a todas las radios que tan gentilmente retransmiten este programa, ¿cómo estamos trabajando el tema de los desechos, de la basura? De, ¿no? Los residuos, cómo le estamos pensando, cómo les estamos viendo, ¿no? A los vecinos, a las vecinas también, a ver qué pasa, ¿no? Con lo que nosotros decimos, de eso se va a la basura y allá, ¿no? Y capaz de que estamos reduciendo demasiado, ¿no? A eso de toda la basura. Uh-huh. Así que a los amigos, amigas que están sintonizándonos a través de Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intag en Imbabura y por supuesto por el canal de Corape Digital TV. ¿Cómo, amigos, amigas, ustedes que nos sintonizan, cómo están trabajando el tema de sus residuos, de eso que botamos al camión de la basura? Y pues le enviamos también fuertes saludos en los controles máster a Felipe Mosquera, a Paul Salas, que están ahí garantizando que esta transmisión esté bien y cambiando siempre, ¿no? Cada vez más bonita la cabina aquí de la Corape. No se quedan ahí. ¿No? Muy bien, van ahí caminando. Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Entonces, justamente para conversar sobre este tema de la basura, de los desechos, estamos con una amiga. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días y muchísimas gracias, Marce y Eli, por la invitación. Mi nombre es Melanie Valencia, yo soy doctora en Economía Circular y el día de hoy me pongo mi sombrero como miembro cofundador de la Alianza Basura Cero. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Como miembro de la Alianza Basura Cero y están en un mes de festejos, ¿no? Así es, del 22 de marzo, que es el Día del Agua, al 22 de abril, que es el Día de la Tierra, se celebra el mes Basura Cero. Y bueno, en ese mes completo tenemos varios eventos asociados a no solamente hablar acerca de cómo gestionar estos residuos, sino más bien cómo evitar que se generen en primer lugar, que es nuestro primordial rol como alianza. Y sí, queremos invitarles a que participen de todos los eventos que tenemos. Pero bueno, les puedo ir contando. Sí, vamos a hablar justamente de todo. ¿Qué hacemos, no, con todos los desperdicios, desechos que tenemos en nuestras casas, pero también en nuestras oficinas, pero también en nuestras fábricas? Y muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto también? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gustazo estar aquí en este programa de Mingas por la Pachamama. Bueno, mi nombre es Ela Zambrano, yo soy comunicadora. Trabajo para el proyecto Comunidades Basura Cero, colaboro mucho también con la Alianza Basura Cero y estoy aquí para contarles sobre un evento que justamente se enmarca en el mes Basura Cero, que se va a llevar, este evento se va a llevar a cabo el próximo jueves 10 de abril
en el patio del Arupo, donde vamos a hacer una conversación sobre las falsas soluciones en microplásticos y en el tema de la movilidad eléctrica y las baterías de litio. En realidad este tema de ir pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos? Viste que te dicen... A ver, yo tenía 2 preguntas de entrada de cajón. ¿Es posible pensar esta idea de basura cero? Porque es como... ¿Es posible? Los seres humanos, viste que nos chorrea la basura. Mi mamacita me sabía decir, es que a ti te chorrea la basura porque vas dejando cosas por todas partes, y cuando vamos viendo cómo somos los humanos, en realidad es como que todo lo que vamos consumiendo, no tenemos como esa conciencia ahora de irlo procesando. Esta idea de basura cero, esta idea de manejar bien como los desperdicios, ¿es posible? Claro que sí. Hay un tema importante ahí en terminología, ¿no es cierto? Entonces, la basura se diferencia de los residuos, en que los residuos sí pueden ser reaprovechados. Y históricamente, la humanidad generaba residuos, no basura. Porque la basura, en cambio, se refiere a estos objetos que no pueden reciclarse, no pueden reusarse, y finalmente no les encontramos otra vida útil y no pueden reinsertarse en un ciclo técnico o en un ciclo biológico para que puedan ser nuevamente útiles para nuestra sociedad o para la naturaleza, que es lo que sucede con muchos de los objetos, sobre todo quizás el más relevante que conocemos desde el plástico, ¿no es cierto? Porque finalmente la primera pieza de plástico que fue creada por allá en los 40s y 50s todavía existe. Entonces se necesita muchísima gestión para que estos plásticos que siguen produciéndose, y por eso ahora estamos teniendo un tratado global de plásticos, para reducir la contaminación por plásticos, que puedan seguir reinsertándose, pero desafortunadamente ni siquiera se recicla el 10% a nivel global de todo el plástico que se genera. Entonces, diferenciar, ¿no es cierto?, esto de los residuos versus la basura, y cómo nuestro modelo económico ha cambiado esta dinámica de poder reinsertar esos residuos a generar solamente basura y a tener un sistema lineal de producción, consumo y desperdicio. Sí es posible cambiarlo. Es un proceso complejo, largo, y que requiere, como decían al principio, comunidad, porque no lo vamos a hacer solos, y política pública y acciones. Ya que es así como todo largo. Pero qué interesante en realidad esta diferencia, ¿no? Residuo de basura. Basura, todo aquello que no se puede como insertar nuevamente en un ciclo de vida, y el residuo en realidad aquellas cosas, me imagino por ejemplo lo que sale de la cocina, ¿no?, que se puede convertir en compost, que se puede volver a reinsertar en ese ciclo biológico, y otros productos del plástico que pones como ejemplo. O sea que el plástico tiene como 70, 80 años nomás de vida, de uso en este mundo. Así es. Y no se sabe qué hacer todavía con tanto plástico. Más que nada porque, bueno, podríamos tener un episodio completo acerca de plásticos. En este momento hay miembros de la Alianza, justamente están haciendo la hoja de ruta para el país, y a nivel global hay una alianza global para definir qué acciones vamos a hacer con respecto al plástico. Pero sí, quería regresar a tu comentario acerca de los orgánicos, porque los orgánicos en efecto son residuos que podrían ser completamente reutilizados, reabsorbidos y aportando incluso a la regeneración de nuestros suelos. A nivel global están en peligro de extinción, se dice entre comillas. Muchos tipos de suelos están en peligro de extinción, y nuestra capa orgánica de suelo está en riesgo porque no estamos regresando toda esa materia orgánica que estamos utilizando en nuestros sistemas alimentarios. No regresa al campo, no regresa donde creció, donde se necesitan estos nutrientes, sino que son enterrados en su mayoría con el resto de residuos, y en el momento en el que se entierran se convierten en basura, porque es muy difícil otra vez separarlos, generan lixiviados, y todos sabemos, al menos aquí en Quito y en muchas ciudades del país, los rellenos sanitarios y vertederos están en emergencias sanitarias porque tienen demasiados lixiviados que
¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados son la escorrentía, todo el agua que, ¿no es cierto?, llueve encima de la basura, y los residuos de estos orgánicos también tienen su propio jugo, ¿no? Generan toda esa agua, pasan por todos los residuos que están mezclados con pilas y otros plásticos, de todo, que se queda en el agua. Y esa agua tiene que ser tratada, tiene que pasar por un proceso de tratamiento de aguas residuales complejo, y la mayoría de municipios no tiene cómo gestionar eso. Entonces, separar esos residuos orgánicos para que puedan regresar esos nutrientes a los suelos, reducir las emisiones de metano. Además, ¿por qué es importante esto? En los rellenos sanitarios, cuando se cubre toda los residuos orgánicos, generamos condiciones anaeróbicas. Entonces, esto significa que no hay oxígeno, y en lugar de emitirse CO2 o dióxido de carbono, se emite metano, que es 28 y hasta 100 veces más potente que una molécula de CO2, comparando una molécula de CO2 con una molécula de metano. Y esto significa que estamos agregando a la crisis climática a través de la mala gestión de nuestros residuos orgánicos. Vean nomás, en realidad este tema, ¿no?, de ir pensando, qué gran problema, ¿no? Esos rellenos sanitarios en realidad que tienen que, cómo ir pensando, ¿no? En realidad cómo poder ir gestionando una vida en el planeta más armoniosa, incluso para sobrevivir, ¿no? En realidad pensándole así. Y nos contabas, en cambio, que tú trabajas el tema de estos otros residuos, no, mentira, esta otra basura que es como que ya no tiene esa posibilidad de volverse a incorporar en ningún ciclo biológico, o sea, de la naturaleza, o en ningún ciclo que lo utilicemos nosotros mismos como seres humanos, estoy entendiendo. A ver, el tema de las baterías de litio es bastante complejo. Bueno, primero les voy a dar un poquito del contexto de cómo surgió, porque fue una investigación que fue, digamos, como promocionada, financiada desde Gaia Internacional, Gaia Sudamérica, a partir de una preocupación, obviamente, del Cono Sur, ¿no? De los países que forman parte del Triángulo de Litio, que son Chile, Argentina y Bolivia, que son ahora las nuevas zonas de extracción, los nuevos territorios en sacrificio, y que están viviendo lo que hace unos 40 años vivió el Ecuador, ¿no? El boom del petrolero. Ahora hemos pasado al boom del litio. Entonces, sobre la base de la experiencia de los países petroleros, que casualmente estamos como en el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, los países del sur querían como conocer cómo se dieron, por ejemplo, las contradicciones de ser un país petrolero, pero al mismo tiempo importador de los productos, de la gasolina, del aceite. Entonces, porque se están enfrentando exactamente a lo mismo. Entonces, en alguna de las reuniones que teníamos como para ir preparando las investigaciones, decían, ¿y cómo lo resolvieron? No lo resolvimos. No. Ojalá no les pase lo mismo, pero ellos sí que ven en estas malas experiencias, digamos, como una posibilidad de no repetir la historia. Entonces se lanza esta posibilidad de investigación en la que participamos Ecuador, Panamá, Chile y Argentina. Chile y Argentina desde el punto de vista de los territorios sacrificados, y Panamá y Ecuador como los países que se ven ahora abocados hacia la novelería y a una falsa solución que es la movilidad eléctrica. Entonces, si tú te fijas un poco en la narrativa de la movilidad eléctrica en el Ecuador y en general, te hablan de que la movilidad eléctrica enfría el planeta, de que con la movilidad eléctrica estás aportando a una economía verde, de que con la movilidad eléctrica estamos solucionando el problema del transporte público y además la contaminación que genera el transporte público. ¿Verdad? Un poco parcial. Porque sí es cierto que cuando un vehículo circula con una batería de litio, no genera el humo que genera un vehículo a combustión. Es verdad, cierto. Por lo menos visto, verdadero. Ya. Es verdad que no hacen ruido. O sea, una moto eléctrica no te genera ruido, un auto eléctrico no te genera ruido, entonces baja la contaminación acústica.
es verdad. Pero lo que no te dice es todo el proceso extractivo de litio que está generando serios problemas en zonas, porque cada vez, por ejemplo, Estados Unidos tiene litio, tiene mucho litio, pero obviamente no van a sacrificar su territorio porque ya han tenido problemas con las poblaciones aledañas a las zonas extractivas de litio. Entonces, ¿qué hacen? Buscan las zonas de litio en países como los nuestros, que estas zonas donde encuentras el litio, que son las salmueras, que están alejadas de las zonas urbanas y hay menos capacidad de generar alertas. Entonces, no te cuentan la parte extractiva, no te cuentan la parte de los territorios en sacrificio y tampoco te cuentan qué hacen con esas baterías después de su uso. Ya. Y ahí viene un problema que es súper grande, sobre todo desde el lado del Ecuador, porque no hay normativa para la importación, sobre todo de las baterías de litio. Por ejemplo, la Unión Europea le ha puesto un estándar a las baterías de litio, las que entran tanto para los vehículos, para las motonetas y para cualquier artefacto en el que te tienen que dar la información de cómo fue generada, primera vida, segunda vida, cuál es el tiempo de garantía y el proceso de desecho de esa batería. Aquí no hay regulación. A nivel de los automóviles, claro, no se pueden arriesgar a traer cualquier batería, entonces se autorregulan de alguna manera y no te puede llegar cualquier cosa. A nivel de las motonetas, no. De hecho, muchas de las motonetas y scooters que se importan como juguetes. Ya. Entonces, como se importan como juguetes, no hay control sobre la calidad de las baterías que entran en esos juguetes. Entonces, sí les ha pasado a muchos que compraron su scooter, que compraron su motoneta, que si se han fijado, no sé, hasta en los supermercados te venden... El scooter. ¿Y cuál es el servicio postventa? Pues? O sea, ¿quién te garantiza el mantenimiento de esa batería? Es un juguete. Entonces, muchos se compraron su motoneta, su scooter, su ni sé qué, les dijeron que iba a durar... Una buena batería debería durar 8 años. O hasta 15 si realmente fuera buena. Ya. Pero les dura 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque no hay un control del ingreso de esas baterías. Y no se sabe de cómo están hechas, no tienes ni calidad, ¿no? Claro, no sabes la calidad. No tienes un servicio postventa en estos casos. Entonces, claro, se te daña la batería, empieza a perder calidad y luego no saben a dónde acudir. ¿Y qué haces con esa batería? ¿Cómo desechas? Al contenedor. Al contenedor, ese es el problema también, que nosotros, por ejemplo, le preguntábamos a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito, ¿es un desecho peligroso? No es competencia del municipio de Quito. Entonces te dicen, no es mi competencia. Sí, efectivamente no es tu competencia, pero te están poniendo en el contenedor. Claro. Entonces sí ahí debería haber sí debería ser porque ¿qué haces con la batería? ¿Qué haces con la batería? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, desde los electrobikers, ya empezaron a tener problemas, algunos de ellos de forma autónoma se empezaron a formar en el tema, ya están empezando a reparar las baterías, y hay almacenes donde te dicen, esta batería no se puede reparar y estas baterías sí se pueden reparar. Pero hay mucho desconocimiento, entonces, claro, te dejas llevar por el precio bajo, una motoneta, $2,000, dices, ya me puedo mover por lo menos en Quito, ¿no? Pero luego eso se convierte en un juguete desechable. Ya, y ahí el desechable, ¿dónde lo desechas? ¿Cómo lo desechas? Exacto, ese es uno de los problemas. Y perdón, solo para acotar, en el mejor de los casos ponen en el contenedor, porque hay municipios que sí tienen acuerdos con organizaciones, con empresas que hacen gestión de residuos sólidos peligrosos, sobre todo de electrónicos, que tienen estos espacios y contenedores entre esos Ambato, Cuenca, Quito, pero no es el caso de muchísimos municipios. No. Y esa basura yo la he visto en vertederos, porque simplemente la gente no sabe qué hacer y les estorba.
A veces el metal, la parte metálica de los scooters pueden vender y todo, pero el resto... La batería ya no. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros visitamos Vermonte, Recicla Electrónica. Recicla en Guayaquil. No, aquí en Quito. Ese es Vermonte. Entonces Vermont. Y ellos reciben muchas baterías de litio. No les corresponde. Ya. Se quedan con el electrónico, acopian las baterías de litio y cuando ya tienen un número interesante le mandan a Incinerox. ¿Cuántas reciben? No nos quisieron, o sea, en eso también hay mucho problema de recuperación de datos, no nos quisieron dar como la información de cuántas baterías están saliendo, porque eso te daría una dimensión más real del problema, de si el problema es grande o es chiquito. Uh-huh. Pero no había esa información. Y salió un dato ahí de casualidad que les voy a nombrar porque a mí me parece que tiene que ver con un tema de salud pública y aprovechando que estamos en un medio de comunicación quizás pueda levantar también ciertas alertas. Desde Guayaquil sí nos comentaron que hay mucha batería de litio que sale de los vapes, de estos cigarrillos Ay, no, ¿en electrónicos. serio? Sí. Como los cigarrillos electrónicos funcionan con baterías de litio. Y esas baterías de litio se están desechando como desechos comunes. Esas baterías de litio son muy inflamables. De hecho, a lo largo de la investigación nos encontramos con muchos incendios que se han desarrollado en el mundo a partir de una batería de litio mal gestionada o en los mismos vehículos. Aquí en el Ecuador y en Quito hubo el incendio de un vehículo eléctrico en la misma concesionaria porque no saben por qué explotó la batería de litio del vehículo. Ya. Claro, esas son baterías que ocupan todo el espacio de abajo del auto, ¿no? Grandes. Las baterías de litio en los autos. Pero una batería chiquita también puede explotar, la del teléfono puede explotar. Entonces están desechando como desecho común las baterías de litio de los vapes y como los vapes o los que promocionan los vapes o vapes. Los vapeadores que le dicen, ¿no? Han encontrado en los adolescentes un público full grande, claro, les full encanta. Grande, claro, porque creen que son juguetes y no son cigarrillos, son cigarrillos. Uh-huh. Y también tienen las consecuencias pulmonares, es decir, claro, no es que hay un menor riesgo en términos de salud pulmonar, entonces respiratoria, entonces sí es claro, un riesgo. entonces esas se encuentran y les clasifican como electrónicos. Los que trabajan con electrónicos los van acopiando y luego le envían a Incinerox. ¿Cuánto está pasando eso en el Ecuador, en Quito? No sabemos exactamente. A nivel de los automóviles es mucho más fácil rastrear porque son grandes megas baterías, no pueden coger y botar. Y de alguna forma vas al mecánico, ¿no es cierto? O claro, o sea, por ejemplo, si compras un auto eléctrico, no puedes llevarle a cualquier mecánico. Claro. Tienes que llevarle a la concesionaria donde compraste el auto eléctrico. La más importante aquí es BYD, la china. Construye tus sueños. Que es la que está vendiendo más, o estaba vendiendo más autos eléctricos porque como la novelería de comprar el auto eléctrico bajó drásticamente en los meses que tuvimos los serios apagones, la crisis eléctrica. Entonces eso le replanteó a la gente de qué hago con un auto eléctrico si no lo puedo cargar. Pero si compras un auto eléctrico solo puedes llevarles a estas concesionarias, cualquier mecánico te puede echar a perder la batería y si es que pasara algo con tu auto y con tu batería, ellos se encargan. La garantía, ¿no es cierto? Que se supondría que tendrías. Así es. Estas baterías no se reutilizan en el Ecuador, se acopian y se llevan nuevamente a China, Japón, Estados Unidos, de donde sea la concesionaria. Entonces ahí incurrimos en el, ¿cómo es? En el tránsito de residuos. Ya, o sea, se regresa. Sí, que eso además genera mucha más contaminación. O sea, va en el barco igual quema el petróleo. Exactamente. Entonces, claro, es todo un drama. Lo ideal sería que esas baterías se reutilicen. En eso está, por ejemplo, hay un proyecto de la Universidad Politécnica Nacional que le encargó el Ministerio de Ambiente que encuentren cómo hacer para cómo reutilizar esas baterías que, por ejemplo, entiendo yo que la energía eólica necesita un dispositivo donde almacenarse. El dispositivo donde puede almacenarse podrían ser estas baterías de litio que salen de su primer uso, que sería el automóvil eléctrico,
y que se podría utilizar acá. No sé cómo va ese proyecto, pero por ejemplo la compañera de Panamá encontró que las marcas de autos no les interesa que se reutilicen estas baterías. ¿Por qué? Porque puede haber algún accidente, entonces te dicen, no es que esa batería fue de un auto de tal marca, entonces eso les puede generar una mala publicidad. Sí. Uh-huh. Y es súper complicado sí, en realidad, porque viste, en este mundo de quemar el petróleo te dicen la energía eléctrica es la solución, autos eléctricos, entonces uno también se pone en ese plan, ¿no? Incluso viste que hicimos tantas hidroeléctricas aquí pensando en la energía eléctrica, y ahora pensar en que en realidad pensarle en la forma integral, no pensar en esta lógica de la basura, cuánta basura genera. Tenemos mensaje en el Facebook que dice José Antonio Sánchez, gracias por estos espacios de aprendizajes, chicas, qué esperanzador saber que hay personas como ustedes, dice el compañero José Antonio Sánchez. Y yo tenía una preguntita regresando a Incinerox, o sea, las baterías, estas baterías de los vapeadores, de los vapes que les dicen, también las baterías del celular, así, ¿les quemas? ¿Qué hacen en Incinerox? ¿Les queman o qué? No se sabe. No, esa fue una de los nudos en la investigación donde fue como muy difícil conseguir la información, ¿no? O sea, tú entras a la página de Incinerox y efectivamente ellos te dicen que reciben las baterías. ¿Cuál es el tratamiento que les están haciendo? ¿Qué es hacia dónde están llevando? No se sabe. No se sabe. Eso es un secreto. Wow. Y sin embargo, tenemos esas baterías y luego con esas baterías lo que podemos hacer más o menos es volverles a mandar en un barco que va emitiendo emisiones y en realidad por eso le llaman falsas. Por eso son falsas soluciones. Ahora, el Alberto Acosta, por ejemplo, todo este tema de las baterías, porque en parte de la investigación que está publicada en la Línea de Fuego, él le llamó como transición energética corporativa. O sea, hay un proceso de transición energética, es real, es verdad, pero son los mismos que venden los autos a combustión, que van a hacer la transición energética. Que tu forma de apoyar al planeta es comprar el auto eléctrico y lo que tienes es una transición energética corporativa. ¿Por qué? Porque el petróleo se va a acabar, al menos en el Ecuador el horizonte entiendo que es 8 o 10 años. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que transitar? Hay que encontrar algo. Puede ser la energía, pueden ser las baterías de litio, quizás puede ser como un tema de transición, pero tal como está diseñado ahora, en el que te motivan a un consumo individual del vehículo eléctrico, estamos frente a una transición energética corporativa. Ahora, desde este proyecto que te digo que se trabaja en la Politécnica Nacional, lo que están planteando es sí tenemos que transitar hacia algo, pero por lo menos que no sea la movilidad individual, sino que sea la movilidad pública. Colectiva, claro. Claro, un vehículo, un autobús eléctrico que no te genere las emisiones que te genera, que esté bien normada su batería, sí podría ser una solución por cierto tiempo, no como los troles ahora que llegaron que son completamente eléctricos. Para eso, ya algo importante que es lo que mencionabas antes, es quién se encarga del cuidado de tener un servicio postventa, porque finalmente incluso para movilidad pública tenemos un proveedor, ¿no es cierto? Pero tener contratos claros que plantean servicios de postventa claros, que tienen garantías de vida útil de estas baterías, que nos garantizan a dónde van a ir, qué se va a hacer con esto, y que van a dar un servicio seguro a nuestra población, es muy distinto a lo que sucede actualmente con simplemente yo me compro y ¿qué me importa lo que pase? ¿Qué pasa después? Ajá. Pero también para agregar a esto de la transición energética, es que digamos que hasta hace unos años era un poquito más esperanzador en términos de nuestro factor de emisión nacional, ¿no es cierto? ¿Cuántas emisiones generamos por cada kilowatt hora que consumimos? Y con las hidroeléctricas, nuestro factor de emisión cada año iba bajando, ¿no es cierto? Iba cada vez mejor. Pero ahora, con
porque hubo una falta de diversificación, ¿no es cierto? Claro. Hubo una falta de diversificación importante. Porque se supone que es como transición energética, ¿no ve? Claro. Que vamos a pasar de eso a otras. Y lo importante es que tenemos que tener A otras formas de con energía. diferentes modelos de gestión, en el que hay comunidades que gestionan sus propios sistemas, están hablando de microgrids, varios sistemas que pueden existir, pero nosotros no, tenemos un modelo centralizado y ahora se está intentando cambiar esa regulación también, para que incluso las comunidades puedan instalarse y se reconozca, el municipio les compre la electricidad, etcétera. Pero a lo que iba con esto es que como no hubo una transición ordenada en términos de diversificación a otra energía e incluso también promover la reducción del consumo. Casi no se habló de la reducción del consumo durante la crisis energética en este país. Claro, Solo no se habló, nadie para dijo nada, nadie dijo nada. Ahorremos, nadie dijo nada. Claro, antes había la campaña, el que más apaga, menos paga. Ujú. Por ejemplo. Pero incluso si hoy en día tú compras un vehículo eléctrico, las emisiones por cada kilowatt hora dependen en qué situación estemos en el país, porque si claro. es muchas Así es, termoeléctricas, que es lo que más se implementó por la crisis, igual tienes un montón de emisiones asociadas a combustibles fósiles. Ujú, Entonces sí. depende mucho de cuál es la matriz energética Así del es. país. Sí, ese para era determinar las emisiones. otro de los temas, ¿no? Había una de las caricaturas en la que estaba como un chico con su scooter sintiéndose que contribuye A al la planeta, emisión, claro, sí. a la reducción de emisiones, y la matriz energética es completamente petrolera, ¿no? Entonces, es no, igual. ¿qué pasa? Claro. ¿No? ¿Qué está pasando? Es Y ahí hasta menos viene- eficiente si es que es completamente petrolera. Sí, ¿no? Y ahí, en realidad, ¿por qué es importante la participación de la ciudadanía? ¿Tenemos algo que ver como ciudadanos en esos temas? ¿Podemos hacer algo? Todo, porque hay que generar presión. Yo creo algo que siempre discutimos en la alianza es, a ver, nosotros tenemos 5 ejes en la alianza. Trabajamos en territorios en sacrificio, que bueno, van a escuchar después acerca de las mingas por el río San Pedro. Trabajamos en incidencia política pública, que sabemos que tiene que hacerse política pública. Necesitamos trabajar en política pública, pero, y podríamos hablar extensamente de esto, tenemos mucha política pública que simplemente no se cumple. hace. Entonces, si es que como ciudadanía, como organizaciones de sociedad civil, no nos encargamos de empujar a que esas políticas públicas se implementen, no importa, se queda en letra muerta. En política pública, o sea, en el decir, ¿no? En Sí, la bonita, en el bonito ley. Sí, tenemos plásticos, trabajamos residuos orgánicos y trabajamos en reciclaje inclusivo. Ya, oye, vamos avanzando y antes de que vayamos con la siguiente invitada, en la Alianza Basura Cero este mes tienen varias actividades. ¿Cuáles serían así como de las más interesantes para ir en estas semanitas? Todas son interesantes. Eso sí, todas son interesantes. Primero, Ela, creo que sería importante que repitas cuándo es. Porque viene este tema de las falsas soluciones, va a ser El 10 de marzo en el patio del Arupo empieza el evento a las 18 horas. El 10 de abril. Ay, sí, 10 de abril, perdón, sí, ya cambiamos de mes. 10 de abril. ¿Y el patio del Arupo dónde es? El patio del Arupo es en la Versalles y América, más o menos cerca de la Plaza de las Américas. Ya, para allá, para... Sí, siguen las redes de la Alianza Basura Cero, ahí van Y a ahí está, encontrar si usted toda quiere- la información, es completamente gratuito, va a estar súper chévere, mucha conversación, mucha análisis crítico también, ¿no? Y bueno, antes de despedirme también solo quería decir también con relación al ciudadano, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de las baterías de litio y la movilidad eléctrica es súper importante de que se informen. De hecho, finalmente nuestra investigación apuntaba ya hacia eso, ¿no? Porque al ciudadano. a que el ciudadano tenga la información y que sepa que lo que está comprando primero genera todo un sistema extractivista, territorios en sacrificio, qué pasa con las baterías. Luego finalmente los ecobikers que estaban así como súper convencidos del papel que cumplían también se empezaron a cuestionar porque ellos ya habían sido calificados de mal usuarios cuando se encontraron con baterías que no les funcionaban.
Y ellos también han ido generando ya como tiendas donde se venden motos eléctricas, donde te dicen esto, no, nosotros sí te damos servicios, sí te acompañamos, sí te reparamos la batería. Ah, entonces si usted quiere comprarse una moto, en realidad más bien busque estos lugares donde le dan un servicio con una buena batería, postventa. Es importantísimo Es si va a comprar. importante. Porque si compra una batería por ahorrarse unos centavitos, luego le resulta... Es un juguete desechable. Claro, 2 Lo añitos barato y sale no caro, vale. eso es la realidad. Y en toda la dañamos, economía. ¿no? Dañamos Así todo es. el suelo, todo el planeta y no sabemos luego qué hacer con esas baterías. Ujú. Y lo que me parece interesante también de lo que nos cuentas es que la ciudadanía mismo se va organizando, mismo en este espacio donde no hay como esta regulación. Claro, porque la regulación, por ejemplo, le corresponde al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de la Producción, al INE. En el INE nos dijeron, sí, estamos en eso. En el Ministerio de Ambiente, sí, estamos en eso. Y en el Ministerio de la Producción nos dijeron, sabemos que se nos viene. Pero finalmente nadie pone, o sea, es un tema privado. Entonces lo que están dejando es como que los privados vendan sus vehículos, vendan sus motos y ya por ahí el mercado se irá autorregulando, que es a lo que siempre apuestan. Pero si es que realmente hubiera una política de por lo menos controlar la calidad de batería que ingresa. Que ese sería ya así como ya un gran tamizaje. Sí, porque como no se sabe qué tipo de batería están entrando, desde los electrobikers que han tenido, que ya reparar sus baterías, nos dicen si debían durar 8 años, duraron 2, entonces están súper convencidos de que no son baterías de primera vida, sino ya reutilizadas de segunda vida. Además. Entonces eso, si se controlara, por lo menos no pasaría, pero como ustedes saben también hay este tratado de comercio con China. Y ahí Y viene ahí entra todo. Ela, muchísimas gracias. En realidad vamos a recibir a nuestra siguiente invitada y mientras, ¿qué te Muchas parece si gracias. Melanie nos cuentas sobre qué Todos los eventos. los eventos y qué actividades Claro que tenemos? sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy a las... bueno, ya fue. Ahorita, en este momento está en el taller de aguas residuales que quería comentar porque va a ser muy, muy bonito. Y el tema de aguas residuales y la gestión de agua también ha sido un tema transversal en Basura Cero, pero bueno, hoy está pasando en este momento. Si todavía llegan a Llano Grande, bienvenidos sean. Este viernes hay un taller de compostaje a las 10 de la mañana en Pomaski. Este sábado hay una minga y visita al Museo Casa Turjesoica, y tal vez estoy pronunciando mal, disculpen, aquí en la Floresta, en Quito, a las 10 de la mañana. Igual compostaje. ¿O qué va a ser Esta ahí? es una minga. Ah, minga. Sí, mañana es taller de compostaje, el sábado tenemos una minga, el domingo hay un taller de limpiadores caseros, también en la Floresta se pueden inscribir en la página de la Alianza Basura Cero. ¿Y por qué es importante esto? ¿De qué estamos hablando? Limpiador casero? Un limpiador ¿Qué es un casero. Estamos qué es hablando el- de todos los detergentes, todos estos limpiadores que yo utilizamos. pensaba. Sí, ¿y por qué es Señor importante? músculo, todo eso es así. Bueno, preferiblemente uno que sea biológico y que vamos a pueda ver. ser biodegradable, porque esta agua saponificada que introducimos en nuestras aguas residuales se queda ahí infinitamente. Bueno, tiene un proceso de descomposición, pero es muy, muy largo. Entonces, por eso necesitamos utilizar estos sistemas biodegradables que permiten que incluso se pueden tener sistemas como humedales y otras soluciones basadas en la naturaleza para evitar que ingrese esto a nuestras aguas. El martes 8 de abril, tenemos un webinar acerca de las falsas soluciones, como estaba hablando Ela. A las 7 de la noche también se pueden inscribir en la página de Basura Cero para participar. ¿Y cómo les buscamos en las redes sociales? Basura Cero S. Y basura y el cero, el número cero. No, escrito cero. Cero. Basura Cero S. Primordialmente estamos en Instagram, pero también tenemos la página web que es alianzabasuraceroecuador.com. Chévere las actividades que nos cuentan. Falta. En realidad. Vamos a ver qué es lo que viene con los ríos y qué te parece si para Y de ahí finalizar seguimos avanzamos. el resto. Tenemos Sí. muchos eventos. Vayan a la página web. Ajá. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Maribel Pasquel, soy coordinadora del colectivo Rescate el Río San Pedro.
y también miembros de la Alianza Basura Cero. Rescate del río San Pedro, ¿qué tiene que ver este tema de pensar el río y este tema de pensar la basura cero? O sea, sí, tiene como dos puntos en los que encontramos la coincidencia de trabajo y por eso también nos juntamos a las otras organizaciones de la Alianza por dos temas. El uno es que lo que nosotros tenemos en el río es justamente la basura, es todos los residuos que gestionó mal la ciudad y que terminan en un río y van navegando hacia el mar. Entonces nuestra actividad más visible es realizar mingas de limpieza en las orillas del río San Pedro y claro, lo que encontramos es vasos, plásticos, telas, todo lo que la ciudad no gestionó. Entonces, claro, comenzamos a pensar y ahora hay que ir a la fuente, hay que ir, porque limpiar, recoger sirve un ratito, pero el problema es que si no vamos a que deje de llegar al río, no vamos a lograr hacer la gestión completa, ¿no? Entonces comenzamos a conectarnos con otros colectivos y también miembros de nuestro colectivo con iniciativas de compostaje o de manejo de plásticos, fueron formándonos internamente para tratar de, por un lado, mostrar a la gente cómo cualquier residuo termina en el río, los que se supone que son reciclables, como los vasos, las botellas, están en el río, ¿no? Entonces no es verdad que todo eso en realidad se puede reciclar, a lo mejor se puede, pero no está pasando, está llegando al río. Y muchísima tela, muchísima ropa llega al río también. Entonces, para nosotros es también una información importante que buscamos que promueva los cambios de hábitos en la gente y también los cambios de política pública a nivel de las autoridades. Importante, ¿no ve este tema de esta idea de que todo el papel que usted ve en la calle, todo lo que usted ve que está en la calle, que no está puesto en algún contenedor o que no está en el relleno sanitario, finalmente llega al río? Y no solo eso, sino que incluso mucho de lo que llega al relleno sanitario a veces también incluso regresa al río. Entonces no es suficiente poner la basura en su lugar, como fue en su momento, sino necesitamos de verdad reducir la cantidad de residuos que generamos, mejor dicho, de basura que generamos y gestionar esos residuos para que puedan regresar a sus procesos. Y eso justamente es lo que hemos, o sea, en esta reflexión de ver los residuos que usamos en casa, ver la marca del detergente que usas en casa ahí en el río o la marca del café que te tomas ahí, es cómo hacer para tomar decisiones en producir menos residuos. Entonces nosotros en nuestras mingas hacemos una pamba mesa y las primeras pamba mesas, los miembros de la Alianza Basura Cero nos hubieran ahorcado porque claro, la gente llegaba llena de desechables, es lo que estamos acostumbrados, no sé, al menos en la zona urbana facilito, no compro una funda de no sé qué, una botella de no sé qué, un tetrapack de no sé qué, dentro de otra funda de gana porque podía llevarlo en la mano o en una mochila y era esta generación incoherente, ¿no? De estamos recogiendo basura y hacemos la misma cantidad de basura, entonces no, tenemos que ir entendiendo y progresivamente, ¿no? Ahora ya nos salen unas mesas hermosas, pero ha sido todo un trabajo, llamar a los voluntarios, explicarles cuando les decimos, por favor, lleven comida saludable, además que la más saludable es la que menos empaque tiene comúnmente, lleven comida saludable a la pamba mesa, evitando desechables y nada de, o sea, ultraprocesados, digamos. Y al comienzo, al menos ciertos grupos eran, ¿pero qué? ¿Pero entonces qué llevo? Pero, o sea, es sobre todo no pensar qué opciones pueden ser. Pero entonces ahora ya les decimos, lleven en su tupper de su casa, entonces ahí ya lo llevan lavado y listo para compartir. Un choclito. Un montón de cosas, ¿no? Las nuestras últimas pambamesas ya son deliciosas. Es chistoso, los estudiantes de universidad llevan un montón de canguil porque creo que es barato. Pero otras personas llevan una tortita que pudieron hacer o camote cocinado ahí en cuadritos y bueno, hemos ido haciendo este esfuerzo, es porque es como una cosa que uno por hábito hace cosas que según uno es lo más fácil, compras una botella de algo y llevas, entonces, o compras una bolsa de no sé qué y llevas.
y además una bolsa de galletas que tiene bolsitas adentro. Entonces esas fueron los primeros cambios, como una bolsa con bolsitas, por lo menos si vas a traer una bolsa que sea una y no 10. Entonces ese ejercicio fue súper interesante y sigue siendo muy interesante cada vez. Cuando hacemos una minga con estudiantes, es este esfuerzo de pensar distinto. Los últimos que nos costó más eran porque a todas nuestras mingas lleva la empresa de agua, nos colabora con un punto de agua y llevan sus vasitos desechables. Entonces ya se unió otro miembro de la Alianza Basura Cero también, bueno, Huella Verde, y nos lleva los vasos reutilizables, porque a pesar de que decimos a la gente, lleva tu propio, toma todo lleno y ahí lo puedes rellenar, igual se olvidan algunos. Entonces ahora sí ya hacemos todo ese ejercicio y creemos que así la educación, y sobre todo como este ejercicio de cambiar el hábito, la idea es que lo hagas de la amiga, pero luego lo hagas en tu casa, luego lo hagas en la fiesta infantil, luego entiendas cómo sí se puede hacer. Es como un mal hábito, es como no pensar, no reflexionar, que si uno da 2 pasitos y piensa, eso no va a terminar en el río, ya pues vale la pena lavar unos cuantos vasos, llevar mis vasos para reutilizar y hacer todo este ejercicio porque como les escuchaba antes también, o sea, reciclar es una solución bien parcial. Lo ideal es lo máximo de reducción posible, y eso lo hemos podido ver en nuestras pambamesas. O sea, sí nos queda una que otra funda, pero son poquísimas en comparación de lo que se pudo reducir al llevar en un tupper, al llevar en tus vasos, es decir, la cantidad de lo que podemos reducir es muchísima. Solo nos falta pensarlo 2 veces, hacer este ejercicio. Qué bonito espacio de aprendizaje en realidad el que ha sido o que se ha ido gestionando ahí alrededor de estas mingas de el rescate del río, ¿no? Del río San Pedro. Sí. Qué bonito, porque viste como que volvemos a esta cosa de la rapidez, ¿no? Y del desechable, ¿no? Pensar en esta lógica del desechable no nos está haciendo bien ni para la salud del planeta, ni para la salud de las personas, ni para la salud de la vida en comunidad, ¿no? En realidad, y es simpático cómo la sanación se encuentra en la minga, en el encontrarte con las personas y en esta reflexión, ¿no? De que si lo que estoy recogiendo del río son todos esos desperdicios y yo compro más de esos desperdicios, hay algo lógico que no está funcionando, que no está siendo como coherente, y pensar y empezar a reflexionar eso me parece bien simpático, bien bonito, y que tiene que ver con la salud también de las personas. O sea, cuando nos acercamos a estos espacios de menos basura y más un tratamiento de residuos, también nos acercamos a unos espacios en donde la salud de tú como persona, la salud individual también se ve beneficiada. Qué bonito, oye, felicitaciones, lindo trabajo. Pensando, ¿no? En esta cuestión así como un poco, porque le ves ya no solamente lo que tú tienes que hacer, o solamente el plástico, o solamente, sino que ya miras como de forma integral. Ahí está este nivel, ¿no? Un nivel que decíamos como más de la acción ciudadana, de lo que nos toca hacer a cada uno y cómo podemos ir creando comunidad ahí, pero hay este otro nivel más de las políticas públicas. En el tema de las falsas soluciones, nos decían, por ejemplo, para las baterías de litio, importante tener que se regule cuáles son las baterías que entran para poder tener por lo menos un parámetro, ¿no ve? ¿Qué más se puede hacer en este tema de cómo le están pensando el tema de la regulación de las políticas públicas? Tenemos muchísimo trabajo en políticas públicas en varios aspectos, entre esos, por ejemplo, la implementación de las leyes, de la ley de economía circular inclusiva, la ley de todas las R's del plástico que tenemos, que ya está en vigencia y que en muchos casos, en la mayoría del país no se ha implementado. Por ejemplo, desde diciembre del 2022 ya era prohibido la entrega gratuita de cualquier tipo de envase desechable en cualquier lugar, y a todo el mundo todavía le entregan. O sea, ¿cómo es? O sea, hay una ley que te dice que ya es prohibido que te den, por ejemplo, para si tú comiste algo en un restaurante y quieres que te dan un envase de plástico para llevarte.
Te tienen que cobrar. Te tienen que cobrar. Esa es la idea para que te duela el bolsillo. Exacto, para ir reduciendo. Y que la gente lleve sus propios envases, por ejemplo, si es que ya sabe que los platos son grandes. Idealmente trabajaríamos también, y también hay una ley de reducción de precios de desperdicios de alimentos en el país, en la que poco se habla acerca de la reducción incluso de porciones. Y esto es algo que se ve en algunos lugares, que sí está a nivel global, quiero decir, que sí pasa, que puedes pedir la porción de un tamaño más pequeño o más grande en función de lo que de verdad consumes, vas a necesitar. Para que no genere estos desperdicios. Y por eso muchas de las organizaciones, incluso de miembros de la Alianza, trabajan ahora incluso con restaurantes grandes, supermercados grandes, que por la ley tienen que hacer algo con esos residuos orgánicos, porque ya no pueden botar a la basura, ya no pueden hacerse basura, sino que tienen que ir a transformarse, tienen que compostarse. Idealmente hay un proceso, entonces hay una jerarquía también de la gestión de orgánicos, que es primero que se redistribuya para alimento, ¿no es cierto? Idealmente hay un proceso de redistribución para alimentos y existen bancos de alimentos a nivel nacional que trabajan en esto. Después, si es que no se puede dar en alimento para personas, que sea alimento para animales, por ejemplo. Y después vamos pasando al compostaje, a la digestión anaerobia, que permite que al menos regresen los nutrientes, aunque ya no sean alimentos directamente. Y en esto, en Alianza, trabajamos mucho porque sean idealmente sistemas descentralizados, pequeños, porque eso reduce los costos, incluso conecta a la gente a actuar mejor, concientiza y aporta a la creatividad, que creo que es algo importante que se mencionaba antes, que es ¿cómo dejamos la conveniencia? Porque ese es el problema mayor que tenemos con el consumo de desechables, entre otros productos, claro. que es cómo me conviene a mí, o sea, ¿cómo es más? Porque deberíamos, y esto es una lucha constante, ¿no? ¿Cómo hacemos que la solución correcta, la solución más adecuada para nuestro planeta, para nuestra salud, también sea la más conveniente y la más fácil de esa es la acceso? función de la política pública. Así es, y por eso trabajamos incluso, estuvimos trabajando varios miembros de la Alianza, porque somos muchos miembros, trabajamos en diferentes espacios. Yo estuve liderando el Libro Blanco de Economía Circular, tenemos gente que lidera la hoja de ruta de reducción de plásticos, de contaminación por plástico, gente que trabajó en la ley de reducción de plásticos, en la ley de desperdicios de alimentos. Entonces, sí, y no solamente eso, sino que incluso la Alianza, si es que van a la página web, tienen modelo de ordenanza basura cero para que cualquier municipio pueda utilizarla como su base, y con los considerandos, toda la base legal, y todos los pasos, y no es que se tiene que acoger completamente, sino que es un modelo adaptar, que se puede adaptar para que más municipios tengan una guía de cómo implementar esto. Pero lo duro es la implementación, ¿no? Porque en muchas cosas tenemos leyes hermosas, pero ya luego, y otra vez pienso que viene de esto, como de la conveniencia, de me voy a hacer un lío si es que trato de controlar todos los restaurantes. Yo digo que el municipio, ayer estuve en la Zonal y en una cafeterita que ha habido dentro que concesionan, según parece, los desechables, ¿no? Yo decía, Diosito Santo, como si solamente en sus espacios que ellos directamente pueden controlar ya implementarían, no es todo, ya va. Hay que ir dando pasos, hay que encontrar una manera para comenzar, porque no se puede seguir teniendo protocolos, leyes, ordenanzas que no se cumplen. Y como tú dices, con la esperanza de que si hay un gran paso del municipio y hay un montón de gente que va a estar haciéndolo y que eso se irradie, ¿no? Claro, es que además la educación es con ejemplo, no hay cómo hacer campañas y poner posteos. Es lo que nos pasó a nosotros, fuimos aprendiendo. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender y la única manera es mostrando que es posible aquí, acá y ir contagiando, que creo que es también parte de este mes, ir mostrando que hay muchas cositas. Algo importante, ¿no?, de ahí, y bueno, ahí le hago una cuña a una de nuestras miembros, que es Andrea Garzón de Huella Verde, y que también estuvo en la Minga, que fue del Río San Pedro, y es que muchas veces
pasa que logramos que pase una regulación, pero no hay quien haga, no hay quien implemente, no hay quien diga incluso yo sé cómo hacer. Y justamente ese es nuestro rol desde la Alianza, es decir, nosotros sabemos cómo hacer. La Huella Verde da servicios a varios centros comerciales en los que ahora ya no se usa desechables. Entonces, muestra que es posible. Muestra que es posible, que tiene un modelo económicamente viable. Tiene que ser económicamente viable. Y creo que también ese es un problema muchas veces que tenemos en las organizaciones sociales, que nos da un poco de miedo decir que hay un modelo de negocio, pero finalmente si no hay un modelo de negocio, no vamos a poderlo sostener en el tiempo. Y por eso también es tan valioso lo que hace la red de compostaje. Muchos miembros de la red de compostaje tienen servicios de recolección de los desechos orgánicos, de los residuos orgánicos. Estos residuos orgánicos se transforman de nuevo, regresan en compost a las casas para los que los quieren. Otros, en cambio, incluso están aportando con ese compost para ejercicios de reforestación en lugares, que es lo que estábamos conversando al principio. Entonces, sí hay gente que sabe. Y el martes justo tuvimos un webinar que va a estar en la página web, así que lo pueden ver también, con el Instituto Polis en Brasil. Y ellos nos contaron de cómo, de su proceso de implementación de compostaje descentralizado con 400 barrios en Sao Paulo, y ya están en todo Brasil. Y bueno, tal vez digo mal el número porque creo que eran incluso más. Pero están haciéndolo con el Ministerio de Ambiente para poder tener un gran alcance. Empezó como una iniciativa pequeña en Sao Paulo y ahora dan un servicio de apoyo y de implementación a los municipios a nivel nacional. Entonces, no es imposible. Lo están haciendo en países más grandes, incluso con muchas otras dinámicas que podrían ser más complejas, depende de cómo lo vea cada uno, pero se puede. Es una misión posible, caserito, caserita. Les cuento que tenemos mensaje de Cristina Vallejo que dice: debemos promover el reuso y el reciclaje de varios residuos y evitar el consumo excesivo. Podemos limpiar con tierritas las ollas, jeje. ¿Qué les parece? Y vamos terminando, vamos cerrando ya, ha pasado el tiempo. Bien interesante en realidad este tema, te abre así un montón de cosas, pero lo que nos queda es este tema de que es posible, o sea, es una misión posible. ¿Qué les parece si para cerrar el nombre de la página web donde se pueden ver todos estos productos, o de las redes sociales donde se pueden ver todos los eventos que van a ver, para que los amigos, las amigas puedan meterse y sintonizarse, ¿no? Sí, solo antes de cerrar, perdón, sí quiero agregar que cuando se trata de los ríos, no solamente tenemos que pensar en los residuos sólidos que encontramos alrededor, sino en todos los residuos líquidos. Entre eso, que nuestros ríos son cloacas básicamente de todo lo que ponemos en nuestros excusados y en nuestros lavabos. Entonces sí hay que pensar también en qué tipo de elementos de limpieza utilizamos, por eso también tenemos este taller. Y también pensar en que si es que usted ahorita está pensando en hacerse una casita o algo por el estilo, puede tener sistema de vermifiltros. No sé, por favor, no se ponga un tubo hacia la quebrada. Hay soluciones que son bastante de bajo costo. Incluso hacia directo al alcantarillado, ¿no es cierto? Incluso el problema con el alcantarillado es que el alcantarillado igual lleva al río. No hay tratamiento. No hay tratamiento. Menos del 8% de las aguas residuales se trata en el país. El mejor caso es Cuenca, que tiene hasta un 40%, pero el resto del país está complicado. Entonces, creo que es sobre todo ser como responsable y consciente de qué pasa con lo que yo consumo. Entonces yo me puedo llevar a mi en mi día mi termo con agua y entonces no voy a comprar una botella, pero si ya mismo compré una botella por X y Z, yo soy responsable de que esto no llegue. Entonces me voy a cargar en mi mochila, la lavaré en mi casa y si es que voy a lavar mi ropa, voy a pensar, a ver, leeré qué dice mi detergente, no, esta no me conviene, buscaré un orgánico. O sea, todo esto como de hacer el ejercicio de soy responsable de los residuos que genero. Entonces, a mí mismo me conviene no tener que hacer más trabajo haciendo la reducción, y ponerlo en comparación con
la tierra, el planeta. O sea, ¿cuánto le cuesta al planeta degradar un plástico que está en el río, en el mar, y cómo va esto a quedarse en el planeta? Entonces es como un esfuerzo para mí, que además a la larga ya no se siente esfuerzo cuando ya uno, uno cambia de hábito. Y qué bueno que haya todos estos eventos, porque es eso, invitar a cambiar los hábitos que no habíamos revisado, lo mal que le hacen al planeta y a nuestra salud también. Chévere, y para cerrar el tema de la botella de plástico, no es suficiente ponerle en el tacho, sino es mejor asegurarnos que entregarle a su reciclador de base. Hay recicladores de base en todo el país, generalmente pueden utilizar la ReciApp, si es que están en su ciudad pueden chequearle la ReciApp de uno de nuestros miembros, pero la forma más sencilla es salir antes de que pase el camión de la basura y tenerle separado, y le aseguro que va a pasar alguien que generalmente hurga sus fundas para sacar esos residuos. Entonces es mejor que le tenga separado, le entregue, conózcale, guarde el número, dígale ahora tengo más, o puede guardar, ¿qué más le sirve? Es muy importante que podamos hacer esto como vecinos y como miembros de esta sociedad. Entonces, bueno, les doy la dirección, Basura Cero EC. Algo importante, no solamente son eventos en Quito, los que mencioné antes eran en Quito, pero hay muchos eventos, justo, por ejemplo, el sábado 12 de abril hay una limpieza en Manta, tenemos eventos en Guayaquil, también otra minga de limpieza, otra en Palmar. Entonces hay varios lugares en donde pueden involucrarse. Sé que nos están escuchando de varias partes del país. Entonces, y también si es que quieren unirse a la Alianza Basura Cero, pueden ver en la página web toda nuestra información. De nuevo, en Instagram Basura Cero EC y en nuestra página web alianzabasuraceroecuador.com. Todo en letras. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Mensaje final, tal vez. Sí, ser responsables con lo que consumo, porque es mi planeta, es mi vida, todos somos responsables. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos, así que recuerde, caserito, caserita, que su poder está en sus manos. Hasta la próxima. Ayisamushka Mashikuna. Yaku kausay yukanchi gaspa kunugnina sumak wayra. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ayisamushka Mashikuna. Ayisamushka Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.